Buenos días, mi nombre es Sofía Piñeros Ortiz, estudiante de la Facultad de Ingeniería Agroecológica. En este caso voy a presentar la actividad entregable número 2 de la asignatura de probabilidad estadística. En el caso tenemos el análisis de caso, pruebas de hipótesis y evaluación. Entonces, para empezar tenemos como primero que todo actividades que vamos a abordar durante esta presentación, en la cual tenemos como primero cómo se construye una prueba de hipótesis y para qué sirve. Como segundo, de qué manera la evaluación estadística ayuda a interpretar problemas de la vida real. Como tercero tenemos en qué consiste un análisis de evaluación. Listo, ya en base a nuestros entregables, el cual vamos también a abordar durante esto es primero, eh, cómo formular una hipótesis sobre la relación entre la resistencia del suelo y el colapso del edificio. Segundo, realizar la prueba de hipótesis para determinar si hay evidencia suficiente para apoyar o rechazar la hipótesis planteada en este caso. Tercero, calcular el coeficiente de comprensión entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático. Como cuarto, la evaluación de la fuerza y dirección de la relación mediante un gráfico de dispersión y el coeficiente de compensación. Y como quinto, tenemos la evaluación o cómo se evalúa si existe una compensación significativa entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas mediante las pruebas de compensación. Listo, ya. Para ya y darle inicio a esto, lo primero que se debe o que se debe establecer o que se debe hacer en este caso es cómo se construye una prueba de hipótesis y para qué sirve en este caso. Entonces, la construcción de una prueba de hipótesis en un proceso estadístico que se utiliza para determinar si una afirmación sobre una población es verdadera o falsa. Entonces, ya como el paso a paso para así ya construir nuestra prueba de hipótesis, tenemos 5 pasos a seguir en este caso, que entonces como primero tenemos el planteamiento de la hipótesis, como segundo la selección del estadístico de prueba, tercero obviamente es necesario o fundamental la recopilación de los datos, como cuarto también indispensable es la toma de decisión y como quinto tenemos la interpretación de resultados. Listo, entonces, como siguiente tenemos en qué consiste un análisis de evaluación. Entonces, en este caso, el análisis de evaluación es una técnica estadística que nos ayuda a medir la relación entre dos o más variables para así determinar si éstas están asociadas y qué tan frecuente es esta relación presentada en estas mismas, lo cual puede ser positiva, ambas variables pueden aumentar o disminuyen juntas o pueden ser negativas, el cual puede ser que una aumenta mientras que la otra pues va a disminuir. Ya como la fuerza de la evaluación, cuando se mide en una escala de -1 a +1, se ve o se evidencia donde los valores cercanos a +1 o a -1 nos indica una relación fuerte. En este caso, este análisis nos ayuda a entender cómo se relacionan las variables, aunque no implica casualidad directa en este caso. Bueno, ya para abordar nuestra otra pregunta, ¿de qué manera la evaluación estadística ayuda a interpretar problemas de la vida real? Bueno, entonces como si consiguiente tenemos que la evaluación estadística nos ayuda a interpretar problemas de la vida real al identificar relaciones entre variables, lo cual nos permite predecir tendencias y tomar decisiones informadas, como por ejemplo se puede mostrar cómo el aumento de la educación se relaciona con mayor ingresos o como el ejercicio que está vinculado con la mejor, sí, con la mejoría de la salud en este caso. Listo, entonces, ya para el momento de formular una hipótesis, digamos, sobre la relación entre la resistencia del suelo
y el colapso del edificio, es importante tener en cuenta que existe una relación inversa significativa entre la resistencia del suelo en el que se construye un edificio y la probabilidad del colapso de este edificio. En otras palabras, a medida de que la resistencia del suelo disminuye, la probabilidad del colapso del edificio pues tiende a aumentar en este caso. Listo, ya digamos al momento de realizar la prueba de hipótesis para determinar si hay evidencia suficiente para apoyar o rechazar esta hipótesis planteada, como observamos en nuestra tabla, pues digamos que sería pues suponer que un grupo de ingenieros desean investigar si existe una relación inversa significativa entre la resistencia del suelo y la probabilidad del colapso del edificio, que han recopilado pues, datos de 50 edificios, en este caso construidos en diferentes tiempos, tipos de suelo, y han medido tanto la resistencia del suelo como la probabilidad de los colapsos que se puedan presentar en este caso. Entonces, como vemos en la gráfica, bueno, en la tabla, como digamos el edificio 1, tenemos la resistencia del suelo de 250 kilopascales. La probabilidad del colapso en un porcentaje sería 5. El edificio 2 tiene 300, con probabilidad del colapso un 3. El tercer edificio con 200, la probabilidad de un 8%. Y en este caso el 5 tenemos como valor 150, que puede ser la resistencia del suelo, y la posibilidad del colapso 10. Bueno, ya para calcular nuestro coeficiente de compensación entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático, tenemos como consiguiente las siguientes operaciones para así llegar a nuestro resultado. Entonces, para empezar, tenemos que se debe evaluar el coeficiente entre la resistencia del suelo. Entonces, como primer paso, sería calcular las medidas de X y Y, como lo podemos observar en la imagen. Entonces, tenemos los siguientes valores, donde procedemos a sumarlos y a dividirlos en 50, después sobre 60, y pues, bueno, nos dan un resultado. Después tenemos para Y, también se suman estos valores, se vienen en 50, y pues nos da como resultado 4.6. Entonces, ya para como segundo paso, tenemos que calcular las diferencias entre X y Y, como también lo podemos apreciar en la imagen. Pues valga la redundancia, es pues calcular estos valores de cada variable o coeficiente, que es X y Y. Ya como tercero tenemos calcular el producto de estas diferencias para cada valor, ya tanto sea X como Y. Como cuarto tenemos calcular la suma de estos productos, como vemos en nuestra operación en la imagen. Tenemos que como resultado nos da menos 500, 270 en este caso, observando nuestra operación claramente. Listo, para el quinto tenemos como calcular la suma de los cuadrados de las diferencias para X y Y. Entonces también como podemos observar, tenemos pues nuestra operación, nuestra fórmula, donde como resultados tenemos 37.800 y 74.2, siendo específico para X y para Y. Bueno, para calcular acá el coeficiente de la compensación entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático, pues podemos ya como sexto paso calcular la valoración de Pearson realizando la siguiente fórmula, como lo podemos observar en la imagen. Entonces, aquí el coeficiente de calificación de Pearson, digamos R en este caso aproximado, es de 0.755, lo que indica una calificación inversa moderada entre la resistencia del suelo y la probabilidad del colapso del edificio en este conjunto de datos. Entonces ya observando nuestra imagen de nuestra fórmula, pues como resultado nos dio menos 0.755.
Bueno, ya como para ir finalizando, acá tenemos la evaluación de la fuerza y dirección de la relación mediante un gráfico de dispersión y el coeficiente de la compensación. Entonces, como siguiente tenemos los datos que nos ayudan para evidenciar las variables de resistencia del suelo y la probabilidad del colapso. Entonces, como lo vemos en nuestra tabla, entonces resistencia del suelo tenemos valores como 250, 300, 200 y 180. Y como probabilidad del colapso, en este caso, para cada dato de resistencia del suelo tenemos 5, 3, 8 y 10. Bueno, ya para ir observando nuestro diagrama de dispersión, como por consiguiente tenemos que simplemente se trazó los datos, en este caso de la tabla, de la resistencia del suelo en el eje X y en la probabilidad del colapso en el eje Y. Entonces, lo que nos representa es pues los datos brindados en nuestra tabla anteriormente, cómo estos dos se relacionan y se identifican pues la relación que tiene cada una con la otra, ¿no? En la resistencia al suelo y la probabilidad del colapso, que pues puede llegar a tener cada tipo de suelo en este caso. Listo, ya para la evaluación, o bueno, evalúe si existe una compensación significativa entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas mediante una prueba de compensación. Entonces, en este caso, se obtiene el siguiente diagrama de dispersión. Simplemente se trazan los datos, como la resistencia al suelo, lo cual este va en el eje X y la probabilidad del colapso que va en el eje Y. Entonces, como lo indiqué también anteriormente, pues en nuestra tabla pues vemos los siguientes datos, que es la magnitud del terremoto, en este caso 5.4, 4.8, 6.2, 5.9, 4.5, lo cual nos relaciona con el número de réplicas, que en este caso es 27, 17, 21, 19 y 15. Entonces ya para nuestra correlación significativa en nuestro diagrama de dispersión, como lo podemos ver, entonces tenemos el número de réplicas con la magnitud del terremoto como resultado, pues la relación de estas, cómo se evidencia, pues que cada magnitud del terremoto, cuánto número de réplicas, pues puede llegar a obtener en este caso, ¿no? Como ya resultado de estos dos datos. Listo, muchísimas gracias por su atención y comprensión. Quedo atenta a cualquier inquietud. Feliz día.